Estamos en Uspallata, estamos con Claudia, ella es OMTA de la comunidad Huarpe Guaitamari. Y claro, vamos a visibilizar aquello que no se visibiliza. Vamos a contar la verdadera historia, aquella que no es contada ni en la facultad ni en la escuela. Y qué lindo, ¿no? Poder tener esta posibilidad. Previamente, antes de salir al aire, nos contabas un montón de cosas que para muchos es desconocida. ¿Por qué crees que no se visibiliza correctamente la historia de los huarpes aquí en nuestra provincia? Sí, ¿por qué no? Porque evidentemente, podríamos decir desde la historia oficial, se nos negó como un pueblo presente, porque la realidad, así desde la época de la llegada de los españoles que justamente entraron por acá, por Uspallata, lo que hoy es Mendoza, así como en aquella época el interés estaba sobre las minas del Paramillo para la extracción del oro y de la plata, eso a lo largo de la historia, si bien se modificó de alguna manera, siempre habiendo intereses que tienen que ver con las riquezas que hay en los territorios. A diferencia del sentido que tiene para nosotros la tierra y el territorio, porque somos parte de ella, somos una hebra más del tejido de la vida que existe en ella. Entonces nos corresponde cuidar y honrar esa vida. Este lugar, le contamos a la gente que energéticamente es muy pero muy fuerte, y contarnos un poco la historia de la comunidad huarpe aquí, ¿no? En Uspallata. Bueno, nosotros, en el caso nuestro, de nuestra comunidad Huarpe Guaitamari, que estamos aquí asentados en lo que hoy se llama San Alberto, Uspallata, Las Heras, y estamos aquí enfrente del Cerro Tunduqueral, otro territorio y un cerro sagrado. En el caso de nuestra comunidad, hemos sido la primera comunidad en que en nuestra familia nos hemos organizado, hemos tramitado un necesario reconocimiento institucional con una persona jurídica inscripta en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Fuimos la primera comunidad en obtener esto en una época donde la historia oficial y algunos sectores de la academia y de la sociedad seguían insistiendo que el pueblo huarpe había desaparecido, se había extinguido, porque habían todavía algunas prácticas que ya no se realizaban más, pero sobre todo la práctica cotidiana de la lengua. Se han tomado de ese hecho que oculta también parte de lo que pasó, que es lo que hablábamos recién en nuestro centro cultural. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Claudia? ¿Qué pasó? A nuestros antepasados sí. les cortaban la lengua para que no habláramos nuestro idioma. ¿Y por qué? ¿Por qué son importantes los idiomas? Porque son los que transmiten y contienen toda la cultura de una identidad particular como es la del pueblo huarpe, hecho que se repitió también con otros pueblos. ¿Por qué crees que pasaba esto? ¿Por qué crees que a un cierto sector de la sociedad mendocina no le convenía que ustedes hablen, que su cultura sea difundida? Y es más importante mantenernos dentro de los estereotipos del que ser indígena como se vivía antiguamente y no como personas y sujetos y sujetas de derecho, con derecho a nuestras prácticas, a nuestra espiritualidad, a la práctica de nuestra salud, a la educación intercultural bilingüe que hoy todavía en la provincia de Mendoza, a diferencia de otras provincias, todavía esto no se concreta, inclusive está en una ley nacional. Entonces, esto de la discriminación y la histórica persecución no ha cesado. Así como fue en la primera época de la colonización, podríamos decir que hoy todavía continúa con otros formatos, que continúa esto de
del sistema patriarcado de opresión hacia las culturas que tenemos derecho, porque somos personas como cualquier otra, con derechos a practicar nuestra propia identidad y nuestras propias espiritualidades. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y claro, vamos a hablar de ellos, de los huarpes. Lo importante de este informe especial, fuimos a Uspallata, ¿no?, con todo el equipo de producción a realizar este informe especial y nos pareció importante hablar de ellos, visibilizar, porque tiene que ver con nuestros orígenes, porque tiene que ver con el origen de nuestra provincia, porque fueron discriminados, porque, como decía nuestra compañera, le cortaban las lenguas para que su idioma no se reprodujese. Hay que visibilizar, hay que recordar, porque de ello parte nuestra esencia como provincia. Va a haber más informe especial, quédate en nuestra pantalla, ya te puedes comunicar con nosotros al 261-300-1600. Estamos en línea a esta hora porque obviamente queremos saber tu consulta, queremos obviamente tu opinión acerca del tema que se va a tratar hoy. ¿Sí? 261-300-1600. Y yo voy a saludar a los y las invitadas de esta noche. Graciela Cos, ella es autoridad de OTAM, comunidad Yahweh Subec. Ahí está. Yo dije, voy a tener dificultad, dije, así que ustedes me ayudan. Subec. Sí, cómo no. Hola Grace, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Estamos muy emocionados. ¿Están emocionadas, Grace? Sí, porque tanto tiempo estar callado y de repente que nos puedan visibilizar y puedan escuchar lo que nosotros queremos contar. Esa fue como la idea. Cuando fuimos a Uspallata a realizar este informe especial dijimos, queremos hablar de los huarpes, porque tiene que ver con lo nuestro, que tiene que ver con nuestro origen. Obviamente que hubo mucha cultura que se impuso y que mezcló las cosas, pero siempre tenemos que ir a raíz, a nuestra raíz. Es importante para los mendocinos. Sí. Voy a saludar también a Noemí Jofré. Ella es de la comunidad Xumec Huarpe, cacique Sixto, ¿está bien? Sí. ¿Dije bien? Sixto Jofré. Sixto Jofré, ahí está. Sixto Gualdino Jofré. Me encanta, me encanta. ¿Cómo andás, Noemí? Bien, agradeciendo esta invitación tan especial hoy en el Día de la Tierra, que para nosotros es tan importante. Como mujer huarpe, creo que nos escuchen, que sepan quiénes somos, de dónde venimos, vale mucho porque hemos estado tanto tiempo callados sin poder contar la historia como es. Así que bueno, agradecida a vos por este programa tan importante para la sociedad, para Huentota, acá. Así que bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Y como verán, nuestra escenografía está ilustrada, obviamente, con todo lo que tiene que ver con los huarpes. Ahí vamos a hablar de qué se trata cada cosa, porque hay un significado, ¿no?, de todo esto. Exacto. Cada cosa viene de algún lugar y tengo todo. Acá cositas. Las vainas de algarrobo. Mira que tengo acá. Mira. Tengo. Ahí está, ¿no? Ahí vemos todo, ¿eh? Eso es algarrobo. ¿Qué es esto? Vainas de algarrobo con ¿Para la qué que se se hace la harina y se hace el patay, el pan sagrado nuestro. ¿Dónde está el pan sagrado? Mira el pan, acá está. Mira. Esto es de allá de Guanacache. ¿Pero se come eso, no? Sí, se come el pan sagrado. Come. Después te convido, después comemos. Mirá. A ver, quiero, no voy a comer pero voy a... Mira. Ah, es como durito. Sí, se hacen aros. ¿Se puede partir? Partilo, probalo. Vas a ver qué rico. Esto se hace desde con esto. Con el algarrobo. Claro. Algarrobo. Se hace la ¿Esto y harina. el algarrobo donde se consiguen todos los...? No en todos lados, ¿Dónde? pero por ejemplo en Guanacache, todo lo que es la valle hay, y supongo que para la montaña también hay algarrobo. Villavicencio ¿no es también, antes de llegar a Sí. Villavicencio. Ah, muy bien, o sea, ciertos lugares. Ciertos, Voy a partirlo ahí, sí. a ver si me toma la cámara. Ahí va. Ah, no puedo partir. Le hicieron, digo, no puedo partirlo. Viene de una ceremonia, así que ¿De está dónde bien viene este dura. padre? No sea mala conmigo. Yo pensé que lo hicieron anoche. No, está ¿Dónde hecho viene? de hace unos días, así Con que bueno. razón. ¿Sabe qué? De la bendición de fruto. Con Bien. razón no puedo partirlo. Me la hicieron para la bendición de fruta, pero es ¿Pero trajo para riquísimo. comerlo? Sí, para comerlo, sí, es eso. Después de cada ceremonia se parte y lo repartimos. Fuerte el aroma. ¿Ves?
Sí. No es que somos un canal, la gente que es acá, no es que estamos en un programa de cocina, ¿no? Pero tenemos que ir a nuestras raíces y como dije, todo lo que está acá tiene que ver con nuestras raíces y este es el pan del algarrobo. ¿El pan del algarrobo es un pan muy común de la comunidad huarpe? Sí, es el pan sagrado que tenemos, que nos da el algarrobo. Se cosechan las vainas, se muele en un mortero las vainas, se saca la harina y se... Ya está. Mira, bueno, acá está. Una acotación, perdón. Sí, obvio. Acá tiene el micrófono abierto. Yo voy a saludar a... En las barritas de cereal que comemos ahora, se siente el gusto de la algarrobina. Cuando vos lo tomes... Ah, sí, hay galletitas de algarrobo. Claro, sí. La algarrobina es mucho más dulce que el azúcar de la caña de azúcar. Así que, y es mucho más sana. Ah, mira, qué lindo, me gustó y vamos a ir chusmeando todo lo que tenemos acá, porque me parece tan lindo, poder ir a nuestra esencia. Matías Candito, él es Mantillán, él es Mantillán, sí, de la comunidad Huarpe Guaitamari. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Perdón que te dejé helado. ¿Cómo hay? No pasa nada. Perdón que te dejé helado un ratito, pero quería saber. Yo digo, bueno, se puede comer en vivo, no puede ni siquiera partirlo. O sea, imagínate comerlo, no quiero imaginar. Noemí me ha engañado, me voy a decir. Esto está hecho de marzo, así que bueno, para la bendición de fruto. Está sagrado, así que ya lo vamos a partir. ¿Pero se parte con la mano o con...? Sí, se parte con la mano. Sí. ¿Y usted puede partirlo? Sí, seguramente que sí. A ver. Me haces las cocoritas conmigo, ¿no? Terrible. A ver. No, un aplauso, chico, un aplauso. Muy bien acá. Qué bien. No, ay, si me hace la caché, me lo partió en 4. No, me encanta. Ay, qué lindo, mirá. Mirá, dobla la apuesta. Mirá. El 4 nuestro número sagrado. Sí. Permiso. Che, mirá qué lindo. ¿Por qué el 4 número sagrado? Los 4 elementos, las 4 estaciones, todo referido a la naturaleza. Y sigue partiendo, mira, Para, producción que está ahí. Dice avance, pero quiere decir que se me hizo la... Mira, lo partió en 4. ¿Lo puedes mostrar en la cámara de 4? Mira, a ver, inclinalo un poquito, inclínalo. Ahí está, para que lo puedan ver. Mirá, yo no pude partirlo. Pero Noemí, vos tenés una fuerza especial. Una fuerza interna especial. Es una cuestión de técnica, me dice acá la producción. ¿Puede ser así, Noemí? ¿Es una cuestión de técnica? Sí, puede ser. No estamos solos, están nuestros ancestros con nosotros, también acompañándonos. Sí. Te vinimos a visitar. Qué lindo. Mati, ¿puede ser eso? Sí, por supuesto. Siempre nos acompañan. Una cuestión de técnica, ¿no? También de técnica, claro que sí. Sí, además, como bien decían, es saludable el alimento. Porque la mayoría de los alimentos de los pueblos son alimentos que están procesados de forma, se quiere decir, más natural. Entonces, por ejemplo, este tipo de harina no se va a transformar en azúcar en la sangre como, por ejemplo, el alimento de hoy día que se tiene con las harinas de trigo, porque están mucho más procesadas, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, podemos encontrar en las poblaciones nativas grandes números de personas con diabetes. Porque justamente una de las cosas que se produjo durante todo el proceso de colonización, el cual no sigue estando, ¿no? Con otras herramientas, no las mismas que se utilizaron hace 400 años atrás, por lo menos en este territorio. Nos cambiaron el alimento, ¿no? La alimentación, se acostumbraba a comer de otra manera. Nuestros abuelos comían de otra manera. Y más con el contacto, digamos, orgánico, más con el tema de nuestra tierra. ¿Qué nos daba nuestra tierra? Lo orgánico, el procesamiento del alimento era distinto, no, en el caso de las harinas no se las refinaba de la manera que se las refina ahora. Entonces volver a esa raíz, volver a esos conocimientos antiguos, además de qué manera se molía en morteros, se hacía la harina después en la conana, para que pasara a ser más fina. Y ahí se producía el alimento, ¿no? Entonces, bueno, ese contacto, además, el hacer al alimento con la mano, la esencia que le está poniendo la persona que realiza ese alimento. La gran mayoría de los alimentos hoy día vienen de fábricas, ¿no? Entonces, están hechos por máquinas, ¿no? Entonces, si uno habla desde la espiritualidad,
se ha perdido esa conexión con la tierra. Es lo mismo que la medicina. La medicina en la antigüedad era un yuyo, una plantita, ¿no? Hoy día es una pastilla, la cual está procesada de manera química y se transformó. Es como matar el espíritu, la esencia de la planta. Probablemente esa planta es una planta que la transformaron a una cuestión química, ¿no? Y al transformarla en esa cuestión química perdió esa esencia, ¿no? Porque se convierte en una droga. Y cuando uno lo ve en la planta no es una droga, porque no pierde esa esencia, ese espíritu, ¿no? Por ejemplo, ahí como está esa rama ahí de jarilla. Ahora, ¿puedes mostrar la rama de jarilla? Grace. Ahí está. Ahí tenemos, ¿eh? A la cámara 6, mira, la 6 la tuya. Ahí, acá. Mira qué cancha, digo, 6 y medio. Ahí está. Muy bien. ¿Y esta rama qué hace, Mati? Bueno, la jarilla es muy buena para todo lo que son dolores de articulaciones, para todo lo que es el tema de la sangre, que circule mejor, que haya una buena circulación. También se utilizaba el agua para teñir y hacer tinturas para la lana de guanaco o de llama, que era la lana que se trabajaba para hacer la vestimenta, ¿no? Y es muy buena también para lo que es las enfermedades respiratorias. También en el caso por lo menos de nuestra comunidad y en varias más, todavía se la prende en fuego para hacer limpias en la casa. Hay otras plantas más que también se utilizan para eso. Entonces, bueno, la medicina para los pueblos también tiene que ver con esa conexión, con la propia espiritualidad de la persona, con la espiritualidad del territorio y con la espiritualidad de la planta. Entonces, no es que siempre una planta o tal o cual planta va a ser solamente para curar o tratar tal mal, ¿no? Hay que hacer una lectura, una visión de lo que trae la persona, de lo que tiene, porque puede haber un problema psicológico, ¿no? Puede haber una dejación en algo que hace que se manifieste físicamente, ¿no? En la espiritualidad, la persona primero se enferma su espíritu, ¿no? Entonces se dice dentro de la espiritualidad que una vez que se enfermó el espíritu se va a manifestar en el físico. Entonces, bueno, la persona que está preparada para eso tiene que ver a la persona toda su esencia, ¿no? No es como 2 más 2, 4, ¿no? No. O sea, no es la forma occidental, hay que ver el todo y el contexto del lugar en el que se está también, ¿no? Y qué importante eso lo que dijiste, ¿no? Esa cosa de cuando se enferma lo de adentro, ¿no? Cuando se enferma el espíritu, cómo el cuerpo refleja eso, ¿no? Y digo, varias hoy enfermedades, dicho por especialistas obviamente, ¿no? Mucho tiene que ver porque lo que pasó por dentro. Qué importante sanar, ¿no? Y que también nos ayude la misma Pachamama a sanar eso a través de sus recursos que tenemos nosotros y que estamos rodeados en la tierra. Voy a contar una experiencia que cuando fui, bueno, a verlos, a Mati, a su mamá, que le mandamos un beso gigante, a Claudia y a toda la comunidad, ¿no? Que están allí en Uspallata. Yo quiero sacar una planta y Claudia me dice, Goga, tenés que pedirle permiso a la Pachamama. Y yo decía, qué importante esto, ¿no? De pedirle permiso, de ser respetuoso con quien nos brinda, ¿no? Todos los recursos. Y me cambió la mirada a partir de ahí. Y yo ahora cada vez que saco algo, cada vez pido permiso, ¿no? Que algo que a mí no me corresponde, ¿no? Que tiene que ver con nuestra madre tierra. Así que bueno, quería contarlo como experiencia que uno siempre aprende. Y hoy estamos aquí para visibilizar, obviamente, todo. Absolutamente, para que no se pierda a los huarpes, que no se pierda sus tradiciones, ¿sí? Y que podamos llegar a un público masivo. Vamos al segundo informe especial y a la vuelta vamos a seguir hablando. Fuimos a Uspallata porque allí están ellos, ¿no? Los huarpes están rodeados están en muchos sectores de nuestra provincia. ¿Cuántas comunidades hay? Por lo menos reconocidas legalmente somos 14, pero hay muchas que están en proceso de que se las reconozca, tienen pedido, por ahí Graciela puede hablar un poco más de eso. Pero por lo menos somos 24, 25 comunidades en la provincia actualmente. Bien. Así que bueno, el tema es
la identificación propia también, ¿no? Porque justamente una de las cosas que sucedió con la colonización es que negamos quiénes somos. Uno escucha a mucha gente que dice, mi abuela era hija de tal cacique. Y no dice, yo soy huarpe, Claro. mi origen viene desde ese lugar y Claro. yo soy esto. Total. Por más que nos hayan negado toda nuestra identidad, Perfecto. porque la traemos en nuestra genética. Sí, verdad. Entonces es hora de reconocer quiénes somos. Reconocer quiénes somos. Y una de estas comunidades se encuentra en Uspallata, ¿no? Y allí fuimos a realizar el informe especial y obviamente hablamos de todo. Segunda parte. Nunca hablamos del significado de Guaitamari. Bien, Gonza, en esto de saber que teníamos que hacer todo un trabajo de revitalización de nuestro idioma huarpe Milcayac, es el nombre del huarpe que habló toda la zona de lo que hoy conocemos como Mendoza. Entonces, cuando pensábamos el nombre de esta comunidad, decidimos ponerle un nombre justamente en nuestro idioma, recrearlo desde ese lugar, y Guaitamari podríamos traducirlo como lugar de amor. Lugar de amor es el significado de Guaitamari. Ya saben, están todas y todos invitados a nuestra comunidad. Hablaste del Tunduqueral, ¿no? Sí. Y uno habla de uno de los lugares con una energía especial, uno de los lugares más icónicos acá en Uspallata. Contanos el porqué. Primero, qué significa, y después el porqué es uno de los lugares más lindos, más energéticos de Uspallata. Sí, en realidad también es importante decir que toda nuestra cordillera, todas nuestras montañas, especialmente aquí en Uspallata y en esta parte de Cuyo, que tenemos quien regentea, podríamos decirlo de esa manera, a toda la cordillera de los Andes, y eso San Martín lo supo también, que es el Aconcagua. Tenemos muchos lugares energéticos y sagrados, y el Tunduqueral lleva ese nombre debido a que hay y existe un roedor, ¿sí?, que se llama tunduque. Ajá. ¿Sí? En el norte le dicen el tucutucu, Ajá. pero es el mismo roedor que habita alrededor del cerro, y ese cerro también para nuestra comunidad, y hay otra comunidad huarpe aquí cerquita en la zona de la Fundición, ahí están también otras hermanas y hermanos huarpes. Para nosotros es sumamente importante y se lo considera un sitio sagrado ancestral, porque ahí están las inscripciones, la escritura simbólica que hicieron nuestros antepasados huarpes que habitaban toda esta zona que hoy se llama Uspallata, antiguamente Mahuel-Turata. Así que ahí encontrás grabados rupestres, denominados petroglifos. Y no son pinturas, porque hay mucha gente que cree que son pinturas. En realidad son dibujos que expresan distintas situaciones, como por ejemplo los animalitos de la zona. Por ejemplo, aparece el cóndor, aparece la lagartija, aparece la culebra, aparecen animales de acá, y también todo lo que tiene que ver con la medicina natural, que es toda la flora que hay en la zona. Y esos dibujos están hechos sobre la piedra del cerro con una piedra, entonces se llaman dibujos líticos, por eso son petroglifos. Y es muy, muy sagrado, porque antiguamente nuestra gente huarpe, pero también de todos los otros pueblos que transitaban la zona, porque fue, así como es ahora, un lugar de encuentro, como este encuentro maravilloso que estamos haciendo hoy entre nosotras. Entonces nosotros en el año 1996 volvimos, diríamos, a activar ese lugar después de 504 años
se volvió a hacer una ceremonia. En ese momento fue en noviembre, llevamos adelante lo que llamamos la ceremonia de la siembra. Invitamos a representantes indígenas de muchas provincias, vinieron de muchos lados y a nivel continental les pedimos que estuvieran a la misma hora, ¿sí?, que nosotros íbamos a estar haciendo esa ceremonia para levantar nuevamente la espiritualidad de nuestros pueblos y pedir justamente por el bienestar de nuestros pueblos, pero también por lo que estaba pasando, que es la sequía, la tremenda sequía que todavía tenemos aquí en Mendoza. Cuando hablaste de ancestros y hablaste de espiritualidad, ¿cómo toman ustedes el tema de los espíritus, ¿no? ¿Son de aparecer? ¿Ustedes sienten que aparecen, que les dan fuerza, se quedan en un plano? ¿Cómo lo toman esa parte? Es muy importante lo que me preguntás, porque cuando estábamos hablando de la importancia del cerro, por algo nuestras antepasadas y nuestros antepasados hacían en ese lugar estas ceremonias que nosotros las volvimos a revitalizar con el diseño de pueblos indígenas. Entonces, ese territorio sagrado, el Tunduqueral, es un lugar vivo porque ahí están nuestras antepasadas y nuestros antepasados, ¿sí? Lo que pasa es que mucha gente no alcanza a verlos porque no los vemos con estos ojos. Los vemos con otros ojos y también los sentimos. Y en los momentos de las ceremonias es cuando más tenemos la posibilidad de conectarnos y de comunicarnos. Conectar, comunicar con nuestros ancestros, ¿no? Grace, cuando hablamos de ancestros, ¿de qué estamos hablando? De ancestros, de las personas que siempre van adelante de nosotros. Ajá. No están atrás, están adelante. Están adelante, ¿por qué? Porque nos van guiando. Por nuestra memoria genética, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque ellos es como que nos van diciendo al oído qué es lo que tenemos que hacer y cuándo nos equivocamos también. Quería, si me permitís, Sí, obvio. aportar lo de la jarilla. Ah, sí. ¿Sabías que la jarilla es la flor provincial de Mendoza? Ah, no sabía. Hay mucha gente que sabe del ceibo, Sí. pero no de la flor provincial, que es la jarilla. Mira. Y la jarilla también tiene muchas propiedades porque tiene el yodo que nosotros necesitamos, porque como está la cordillera, no podemos recibir el yodo ni del Pacífico ni del Atlántico. Sí. Entonces tiene el yodo y Clarísimo. nos ayuda a los cotudos, como nos decían antes, porque el cuello, por el tema del yodo, la falta de yodo, entonces bueno, la jarilla también aporta el yodo que nosotros necesitamos. Cuando llueve, ¿viste ese perfume tan rico que se siente? Bueno, es el perfume de la jarilla y del tomillo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Noemí, ancestros. Ay, bueno, hablar de mis ancestros es muy emotivo. Puedo hablarte de mis chosnos, de mis bisabuelos, de mis tastas, que están allí en Guanacache. Ajá. Mis padres nacieron en Guanacache, pero al quedarse las lagunas sin agua, tuvieron que emigrar, partir los más jóvenes a otros lugares donde había trabajo, donde tenían vida. Entonces yo no soy lagunera, me crié en Valleduco. Ajá. Allí se trasladaron muchas familias, más o menos 20, 30 familias, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, y bueno, y se hizo raíces allí, y bueno, allí me crié, pero nunca dejaron mis mayores de contar la historia y de añorar ese lugar que fue Guanacache, que era un vergel, tener agua. Allí había mucho pescado, muchos trigales. Mis abuelos, mis antepasados vivían de eso, de la cría de animales, pero también tenían sus fincas, sus lugares donde había mucho trigo y lo llevaban a moler a San Juan, por ejemplo. Me crié mamando toda esa esencia, esa sabiduría de mis mayores,
allí y cada un año volvíamos a ese lugar o a veces antes en tren. No había, los caminos eran difíciles de llegar, Sí. entonces íbamos en tren allá a Guanacacha, Laguna del Rosario, a ver mi gente. Sí. Aún tengo mucha familia allá, pero bueno, yo después con el tiempo me vine de Valle Uco y estoy en Godoy Cruz, un lugar que el municipio nos ha reconocido mucho como Huarpe. Creo que es uno de los departamentos que más ha hecho hincapié en el pueblo Huarpe también, así que agradecida de vivir allí. Y bueno, hablarte de mis abuelos, mis abuelas, que traigo la esencia y la sabiduría de mis abuelas, mis bisabuelas. Pude compartir con mis bisabuelas y las que me guiaron en esta guía espiritual que llevo durante mucho tiempo. Ajá. Hoy puedo ser invitada o compartir, estar a la par de los demás credos para una bendición de fruto. Qué Para bueno. nosotros eso es un honor, porque antes no nos reconocían como pueblos originarios, como huarpes o como... Hoy podemos participar a la par de los credos, de todas las religiones que hay acá en Mendoza. Así que para nosotros es muy importante para el pueblo huarpe. Qué lindo lo que estás diciendo, ¿no? Que a cada palabra uno te presta atención. Y la visibilidad, ¿no? Eso, es que importante para ustedes. Sí, ha Poder sido- hablar hoy, digo, de todo esto. Sí, poder hablar así, estar frente a frente, poder contar nuestras historias. Sí. Cada comunidad tiene su historia. Sí. Nosotros- Cuando nuestra compañera, ¿no? Allí que estaba en Uspallata, hablaba que me pareció muy fuerte, ¿no? La frase de cortar la lengua, ¿no? Lo que hacían los españoles con la comunidad original, ¿no? Cortar la lengua, qué difícil. ¿Alguna vez te pasó a vos o a tu familia estar en una situación, no te digo así, pero similar? ¿Tanta Sí, discriminación sí. o tanta opresión? Sí, mi padre pasó muchas situaciones, bueno, también las mujeres allí en Guanacache, que él pudo contarlo cuando salía a sus encuentros con los demás ancianos, Sí. contar su historia, que sí, los amenazaban y no podían hablar sus madres, sus abuelas, y si no eran condenados, iban castigados a un lugar que se llamaba el árbol. Había un algarrobo allí Sí. en Guanacache, en Laguna, donde si no te bautizabas, si no te casabas, los castigaban ahí. Qué fuerte. No era solamente para los de afuera o para la gente que venía que los castigaban, no. También Era para el pueblo, Sí, para para el el pueblo. pueblo. Entonces dejó de hablar. Contaba a mi bisabuela, la abuela de mi madre, que ellos no pudieron hablar más. Una porque los amenazaban. Así que bueno, fuimos perdiendo la lengua y estamos rescatándola ahora. Estamos tratando de poder entender y que nos entiendan y rescatando de a poco, pero vamos avanzando, vamos creciendo. Qué lindo, Así vamos que creciendo. Olga, para nosotros es muy importante que, No, sí, que sí lo nos sé. hagas todas esas Y preguntas. y me encanta, ¿no? Me encanta tenerlos todos acá hoy. Mati, ¿qué es ser huarpe hoy? Digo, ¿qué es ser huarpe hoy en el 2022 en nuestra provincia? ¿Qué significa? Bien, depende mucho también de la comunidad, de la lucha de cada comunidad y también si es huarpe lagunero o si es huarpe de ciudad, ¿no? O en el caso nuestro, huarpe de la zona andina, ¿no? De la zona de la cordillera. Ajá. Primero entender que el territorio huarpe es todo lo que hoy día se conoce como Nuevo Cuyo, teniendo sus aristas en las cercanías con otros pueblos donde había mucha relación y lingüística podemos encontrar, cultural en todos los aspectos, ¿no? ¿Qué es ser huarpe hoy día, ¿no? Es un honor y también es un deber poder
seguir sosteniendo la huella que dejaron nuestros mayores, en el caso mío en particular mi madre como gran luchadora, ¿no? La más cercana dentro de este camino que tengo adelante. Sí. Por supuesto, sin olvidar a mi abuela, todo lo que vivió, que tuvo que dejar a su familia para poder tener una vida. Y bueno, es también comprender que no podemos ser exactamente igual que hace 400 o 500 años atrás. La vida también es una constante transformación. Entonces hay que ser muy respetuoso, ¿no? Porque por ahí hay gente que dice, pero vos no te vestís como Huarpe. Como Huarpe. ¿No? A mí me pasaba mucho en la escuela que me decían, el indio, y viene el indio, Cuestión que es una imposición de Hollywood, ¿no? Del cine de Estados Unidos. Claro. Que no tenía o no tiene nada que ver con la forma de vivir de aquí. O a veces también, como en mi caso tengo un padre que no tiene origen huarpe, mi color de piel no es tan oscuro tal vez como otros hermanos. Pero yo también tengo a mi madre que es huarpe. Pero como bien decía en la entrevista, vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el apellido que queda es el apellido del hombre. Durante mucho tiempo era así. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas mujeres quedaron en la historia escondidas, ¿no? Por esto. Eso primero. Y después que la identidad que una persona se forma y que nos forman, porque nuestra identidad se forma no solo por lo que nosotros vivimos y sentimos, sino también por la relación con las demás personas que nos rodean. Sí. La definimos nosotros mismos como seres. No nos la puede venir nadie a decir. Yo no Total. Te puedo decir quién sos, no. quién es. Obvio. Yo tengo que preguntar quién es la persona que tengo enfrente. Entonces, para mí eso es ser huarpe. Primero es valorizar ese pasado, mirarlo a ese pasado, saber cómo caminaron y saber hacia dónde tengo que ir, ¿no? En base a eso, desde los tiempos. ¿Y qué huella yo voy a dejar a los que vienen atrás como persona, eso. Como pareja, como padre, ¿no? ¿Qué futuro le voy a dejar a los que vienen atrás? ¿No? Eso es ser huarpe. Importante. Hoy tienen la libertad de poder difundir, de poder visibilizar, de poder... ¿O todavía sienten que de una u otra manera la sociedad sigue como obstaculizando a que vuelvan a recuperar parte de su identidad? Digo, la sociedad o la cultura. Bien, yo desde mi experiencia, sí. Una de las cosas que puedo decir es que hoy día hay muchas voces y que por ahí, por tantas voces que hay muchas veces confusiones por ejemplo, si hablo de la espiritualidad, hay mucha gente que habla de la espiritualidad de los pueblos originarios sin pertenecer a una comunidad. No digo tanto por la identidad, por el origen que uno tiene, sino simplemente por no pertenecer a una comunidad. Lo hacen muy desde lo personal y muchas veces se lleva hacia lo económico, donde la espiritualidad es todo el tiempo, la reciprocidad es por el dinero. Siendo, por lo menos a mí lo que me enseñaron es que la espiritualidad no es desde ese lugar. Si yo me voy a ganar una pluma o me voy a ganar algún elemento dentro de la ceremonia de nuestra comunidad, no va a ser pagada, sino va a ser desde otro lugar. Es como mucho también para poder hablar, podemos estar hablando mucho tiempo de esto, ¿no? Entonces, hoy día una de las cosas que le hace daño a los pueblos es esto, ¿no? Gente que toma la voz de los pueblos sin pertenecer a los pueblos. Ahora, como hay más posibilidades de poder abrir la voz, depende también de cada comunidad. Por eso bien decía, depende de la comunidad, de dónde venga, de también el ímpetu que le ponga ese joven o esa joven a la vida, ¿no? Desde qué lugar se para. Hoy día los jóvenes podemos tener la oportunidad de, por ejemplo, agarrar un teléfono y a través de cualquier red social poder lograr llevar la voz de nuestra comunidad. Súper importantes.
Cosa que en mi época, cuando era niño Claro, y cuando tenía menos de 20 años, no lo podíamos hacer. Imposible. ¿No? Imposible. Entonces había que hacer las luchas desde otro lugar. Hoy día los jóvenes tienen como esa oportunidad. No solo los jóvenes, sino también la gente mayor. Hay mucha gente mayor que también se va apropiando de estas herramientas occidentales como una herramienta para poder lograr llegar a la sociedad. Por lo menos de que nos escuchen, ¿no? Eso. Ya después, bueno, el respeto también pasa por otro lado y por otros procesos. Por lo menos como joven veo que falta muchísimo, pero no es lo mismo que en la década del 70, que por ejemplo a mi madre le prohibían escribir en idioma el huarpe, de que eran perseguidos por ser del ambiente de la cultura, ¿no? En esa época, bueno, la lucha era desde ese lugar. Desde ese ¿no? lugar. Así que bueno. Grace, cuando vos me decías que estás conmovida por el programa de hoy, ¿por qué, Grace? Bueno, ¿Qué pasa en tu corazón? yo soy nieta de Primitiva Flores. Ajá. Primitiva dice todo su nombre. Ajá. No sé si la quisieron castigar o la quisieron premiar con su nombre. Ella era huarpe, no la pude conocer porque falleció muy joven, tuvo 9 hijos y viene de San Juan, del Barrial. Mi abuelo descendiente de francés. Así que, pero a mí siempre me tiró y algo me decía que ir a la montaña era como que recibía lo que yo necesitaba. Qué lindo. Pero fíjate de que yo comencé con el tema de averiguar mis raíces, Ajá. porque yo tengo 3 hijos especiales. Ajá. Entonces yo dije, yo estando en la ciudad, para mí es difícil poder batallar, pero para mis familiares que están en Uspallata u otras personas que están en la zona rural, cuesta muchísimo más. Entonces ahí empecé a buscar el tema de las partidas de nacimiento, de averiguar. Y bueno, se conformó la comunidad. En el año 2003, en la Municipalidad de Las Heras, fue la primera comunidad, área de pueblos originarios. Sí. Y yo trabajaba en letras. Ajá. Entonces, bueno, compartíamos oficina. Y ahí dije, mire, yo me parece que soy huarpe, empecé a averiguar y me ayudaron. Después vinieron del INAI, hicieron el relevamiento territorial, que vienen a territorio, nos juntamos todos en Uspallata porque es una comunidad mixta. Ajá. La comunidad mixta es una parte rural y otra parte de ciudad, Bien. urbana. Y bueno, estamos esperando, hace 10 años que presentamos todo para la personería jurídica. Pero es decir, con papeles o sin papeles, nosotros llevamos el orgullo que por nuestra sangre corre sangre huarpe. Y por ejemplo, la canción que están escuchando es una canción que escribió, que se llama Nochún, escribió Claudia Herrera. A ver, la tenemos un poquito acá fuerte, me la ponen fuerte acá en el piso. ¿Esta? Sí, y la canta mi nieto, que tiene 4 años también con Claudia. Entonces el hecho de muy que... instrumental. Fíjate qué bonito. Para dormir, para relajarte, para poder meditar. Entonces también el tema cuando vos recién le preguntabas si nosotros teníamos algunos derechos que se nos han cercenado, sí. Sí, por ejemplo, yo veo mucho por la comunidad de Uspallata. Ellos se han creado siendo vaqueanos. Se han creado cultivando la tierra. Hacía 2 años que no iba a Uspallata porque, bueno, por la salud de mi hijo no podía viajar por la pandemia. El otro día cuando fui vi varios barrios cerrados, barrios, ¿cómo es que se llama? ¿Privados? Barrios privados. Y dije, bueno, me gusta que venga gente porque, bueno, Uspallata es un lugar muy energético. Pero me da pena de que mucha gente que quiera cultivar tenga que alquilar las tierras. Es decir, siendo de que pertenecemos a la tierra y sabemos cómo cuidarla. Entonces, bueno, es una reflexión como para que las autoridades puedan llegar a tomarlo. Igual que con los agentes sanitarios, nosotros como autoridades siempre estamos acompañando a los agentes sanitarios, a todos los jóvenes que van estudiando. Porque ahora sí pueden estudiar, pueden terminar la secundaria, pueden ir a un terciario. Por ejemplo, ahí en esa foto están los agentes sanitarios. A ver. Se hizo un operativo por primera vez con los médicos comunitarios, los agentes sanitarios de pueblos originarios, agentes municipales
y ahí están todos los médicos comunitarios. Ajá. Fueron un operativo de 3 días Sí. que se hizo un día en la escuela para los chicos porque van mañana y tarde, Ajá. otro día para los familiares y el tercer día estaban tan contentos los médicos comunitarios que salieron a caballo a los puestos donde la gente no podía llegar. Oh. Entonces, unir voluntades, ir cumpliendo derechos, el derecho a la salud, el derecho al estudio. Hay muchos jóvenes que están estudiando y, por ejemplo, hay muchos sitios sagrados. Y sería muy importante que esos jóvenes que se están recibiendo, por Tengan el ejemplo, apoyo. técnicos en turismo, Sí, que tengan. estén, Total, que estén en los sitios sagrados, total, es verdad. porque están eso. preparados. Sí, perfecto el reclamo. Tenemos que irnos, pero nos quedó material. Los comprometo a los 3, así les digo, a los 3 para la semana que viene. Bueno, No me mire así. No me mire. No me mire a mí. Y tráigame más. Y chicos, quiero decir que lo probé. Quiero decir, voy a cerrar del pan, ¿no? Al comienzo, rari, pero a lo último, un dulcezón ahí lindo. Que es sin azúcar, sensual. que es solamente la dulzura que tiene la vaina. Es riquísimo, lo recomiendo. Quiero decir, ¿me vas a traer algo más la semana que viene? Quiero Bueno. probar más, Bueno. cosas Y guardas. es energizante. Ah, energizante. Sí, Voy a comer un es poquito más entonces. energizante. Para el viernes. Vamos al. Me encanta la producción, me está apurando la producción y yo, viste, estoy con el pan. Bueno, vamos al canal de No se ponga nervioso, Funes. Vamos a Replay Contenidos. Bueno, allí somos Replay Contenidos, somos una plataforma digital donde vas a poder encontrar todos los programas de entretenimiento de Canal 9 Televida, como Replay Music, Replay El Legado. Vamos a... Qué buena tarde y además no culpes a la noche. Vienen más programas y vienen más plataformas para que puedas visitar Replay Contenidos. Ahora somos Replay Contenidos. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos y déjanos tu mensajito, ¿eh? Se mudó. El Instagram de No culpes a la noche se mudó a Replay Contenidos. Esto es así, ¿viste? Nos mudamos, nos cambiamos de casa, nos refrescamos. Quiero agradecerles a los 3 y los espero la semana que viene para la segunda parte. Mutuani. A vos que estás en casa, gracias por acompañarnos siempre. Mañana a las 2 de la tarde estamos con Qué Buena Tarde. No te vayas de la pantalla del 9. Te queremos. Buen fin de chao.